desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Efrón desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, queremos saber cómo se está viviendo el tema de la guerra que enfrenta Israel contra Hamás, especialmente en los sectores de la izquierda en la Argentina, porque aquí en España sí que ha despertado muchísimo eco y problemas este enfrentamiento bélico de Israel contra Hamás. ¿Cómo se está viviendo en Argentina esto? Bueno, Jorge, en Argentina el contexto y la situación respecto de la reacción en general de las izquierdas con respecto a, primero al pogrom, digamos, del Hamas, de- del, de aquel sábado fatídico, y luego todo lo que sucedió con la guerra, no exceptúa o no está, la situación no es diferente a lo que es a nivel global, a nivel internacional, ¿no? Eh, Hay una mirada muy esquemática y muy, digamos, sesgada de los sectores de izquierda o muchos sectores de izquierda, no diría todos, algunos sectores llamados progresistas, entre comillas, de establecer, digamos, una vara bastante lineal entre el bien y el mal, ¿no? En donde de pronto la causa palestina está dentro de lo que es el bien, digamos, y la situación, la cuestión, y Israel como país está dentro de lo que es el mal, ¿no? Y en este contexto van resurgiendo, por llamarlo así, no solamente aquellas voces que cuestionan la ocupación de los territorios palestinos en el año 67, sino también las voces que plantean la idea ya de un problema en el fundacional, ¿no? Que tiene que ver con digamos, el mito, digamos, o yo diría más bien esa cuestión icónica de Israel como un Estado artificial, ¿no? Creado artificiosamente en Medio Oriente por imposición de las potencias después de lo que fue el Holocausto, ¿no? Como un problema, digamos, como si fuera simplemente un problema europeo exportado a lo que es la entonces Palestina, ¿no? Y entonces acá se plantean muchos argumentos muy sesgados, muy binarios, ¿no? Que desconocen, por ejemplo, digamos, si queremos hablar de lo que es un estado artificial, yo, digamos, lo que pregunto siempre que se da la oportunidad de conversar este tema es si existe o no un estado artificial, ¿no? Si hay algún estado que no fuera artificial, ¿no? Si hay algún estado que uno puede considerar que es natural, ¿no? En todo caso, todos los estados son productos de grandes desplazamientos poblacionales, productos de guerras, incluso mismo la Argentina, podríamos decir, ¿no? Misma es un estado artificial creado, entonces, luego de aplastar las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Y los mismos pueblos originarios que estaban en ese momento también respondían a comunidades, digamos, a un estatus donde había otros pueblos originarios anteriores que fueron que sucumbieron ante nuevas civilizaciones, ¿no? Entonces, esto no implica plantear una mirada digamos, relativista, donde dice, bueno, entonces siempre hay sojuzgamiento, ¿no? Sino que plantear la idea de que en realidad hay una complejidad de un Estado que se crea, digamos, a partir de múltiples desplazamientos poblacionales, y en este caso lo que tiene que ver con la fundación del movimiento sionista, que es básicamente un producto de la modernidad europea, ¿no? Y del antisemitismo, ¿no? Todos recordamos lo que fue el caso Dreyfus, ¿no? Y luego lo que terminó, digamos, de definir la cuestión fue la Shoah. De manera que, bueno, que tenemos una situación donde se simplifica lo complejo y donde, digamos, los argumentos simplemente son binarios, digamos, y son maniqueístas. Entonces, por un lado, tenemos eh,
una total, digamos, ignorancia, una total invisibilización de todos los crímenes del Hamas en el fatídico pogrom, ¿no? Incluso también organizaciones de derechos humanos, feministas y demás, ante las violaciones comprobadas de mujeres en el Hamas, digamos, del Hamas a jóvenes israelíes, ¿no? Pareciera que esto no tiene ningún tipo de importancia y no puede ser rescatado, ¿no? Y bueno, y queda simplemente la situación de una guerra en la cual de alguna manera Israel se vio obligado, ¿no? Porque era obvio y, y, y esperable y lógico, digamos, que después de un ataque de semejante magnitud era lo que jamás estaba esperando, ¿no? De modo que de alguna manera toda esa guerra, que después están las discusiones sobre hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Si va a llegar a qué sería la famosa aniquilación del Hamas, ¿no? Si es posible esa aniquilación del Hamas. La pregunta que es qué significa aniquilar al Hamas, ¿no? Significa, bueno, dejar ningún rastro de ninguna de las personas de la organización que tiene más de 30.000 soldados, implica también toda una serie, todas las familias que están involucradas, digamos, y en todo caso, sí, ¿qué pasa con esa aniquilación, con las heridas que produce y las próximos jamás que se van a crear, ¿no? Si es posible una solución simplemente militar al tema y que no sea una solución política que termine de definir, ¿no? Porque no olvidemos que también la provocación de Israel, digamos, frente a los palestinos, también generó el caldo de cultivo para esto, ¿no? Es decir, la falta de un proyecto de paz, digamos, claro. Y frente a esto, bueno, ante esta guerra que, bueno, provoca, digamos, miles y miles de muertos palestinos en Gaza, queda un poco ese lugar para que la izquierda que siempre, digamos, se plantea de alguna manera como un faro moral, ¿no? Con una vara moral, supuestamente, que además ve a Hamas, a mí me causa mucha gracia cuando dicen por una Palestina libre, laica y democrática, ¿no? No sé en quién estaban pensando, si en el Hamas o en Irán, o dónde están pensando en esa Palestina libre, laica y democrática, o sea, un pensamiento totalmente occidental, digamos, y ajeno a la lógica de Medio Oriente, ¿no? Y en particular de lo que representa el Hamas, digamos, u otros movimientos como la Yihad Islámica, mismo el ISIS, digamos, son miradas muy, muy ingenuas. Entonces, que por otra parte, bueno, ponen la discusión nuevamente sobre los límites entre el antisionismo y el antisemitismo, ¿no? Hasta dónde es antisionismo y hasta dónde es antisemitismo, ¿no? Cuando no hay ninguna condena a las mujeres violadas israelíes, digamos, se hace caso omiso y simplemente se plantea las consecuencias de una guerra devastadora. Entiendo que, bueno, es una mirada totalmente sesgada, ¿no? En Argentina, además, son manifestaciones que son manifestaciones con poca gente, poca visibilidad, son una minoría intensa. En las universidades ha habido muchos carteles, digamos. Ha habido una, una actividad, digamos, organizada, por ejemplo, con un grupo de estudiantes judíos que se organizaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde fue Kevin Ari Levin, que es uno de nuestros especialistas en tema Medio Oriente, y donde hubo toda una especie de actino sobre representación ahí de un muchacho judío que se manifestó en contra del sionismo, y también hubo un par de condenas a la presencia nuestra o de Kevin ahí, digamos, de hecho tuvo que ir con custodia, de modo que, digamos, pero de alguna manera son, por decir así, minorías intensas, es decir, de ninguna manera representan un colectivo, digamos, importante en las universidades, pero son minorías intensas de las cuales se da la guerra de carteles, igual que se da en Estados Unidos, ¿no? Donde se borran los carteles las carteles y las pegatinas sobre los secuestrados que se han puesto en las universidades, se las borran, digamos. Y luego hay una gran guerra en las redes sociales, como es bastante común, digamos, ¿no? Nosotros estamos organizando precisamente dos actividades.
ahora el próximo lunes a las 7 de la tarde sobre el tema del antisemitismo en las universidades, preguntándonos si hay una ola de antisemitismo en las universidades, centrándonos en 3 países, que es en Argentina, en Chile y en Estados Unidos, con 3 profesores especialistas de cada uno de estos países. Y luego, el otro domingo, domingo 17, estamos organizando una sobre precisamente la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda? También con especialistas de distintos países, ¿no? De modo que, bueno, es un tema que nos preocupa en particular a nosotros, que somos parte de lo que es la izquierda sionista, porque también, digamos, bueno, Israel mismo, la izquierda ha planteado que se ha sentido sola, se ha sentido abandonada, y en algún punto nosotros también, digamos que a lo mejor compartimos algún universo de ideas de otros temas con buena parte de alguna izquierda o algún sector progresista, se genera digamos, un fuerte quiebre y un fuerte enfrentamiento, cosa que no es para nada nuevo, digamos, ¿no? Porque estaba viendo discusiones, por ejemplo, en el último libro de Manuel Cahan, que habla de la intelectualidad argentina frente al conflicto de Medio Oriente y toma el año 67, 73 y 82, las 3 guerras, y yo veía las discusiones que había entre los intelectuales de Nueva Acción, por ejemplo, con intelectuales de la izquierda o del progresismo, del peronismo de izquierda, digamos, en Argentina, y eran casi un calco de las discusiones que están teniendo ahora. Por lo tanto, te diría que casi como que no es ninguna novedad, solo que estamos en este momento viviéndolo intensamente nosotros en este momento. Ujú. Bueno, a esta lista de países puedes añadir, aunque no tengas un experto de España, porque las universidades están totalmente dominadas por elementos más que pro-palestinos, anti-judíos, anti-israelíes, pero con hoy en día sin ninguna vergüenza en los carteles, poniendo del río al mar, todo, bueno, sabes lo que significa eso, la eliminación del Estado de Israel como Estado judío. ¿Y esas son minorías intensas o abarcan Son mayorías? mayorías intensas, mayorías Ah, intensas. En ah, las universidades están totalmente copadas. Y en la calle también. Es más, nosotros ahora empezamos a celebrar, como en todo el mundo, Hanukkah. Y a sí. pesar de que Israel ha sido el Estado agredido, pues ya no podemos hacerlo al aire libre y en público como se Mm, debe celebrar siempre Hanukkah, sino que en un sitio resguardado por la policía. Todas las entidades judías están vigiladas por la policía. Los sitios donde hay comunidades judías importantes, como la ciudad de Melilla, están no solamente siendo escrachadas, sino agredidas. La situación aquí en España es muy complicada, porque aquí la presencia de los elementos extremos del yihadismo unidos a la izquierda, que no solamente es fuerte, sino que gobierna, pues les da carta abierta para hacer cualquier desmán que se propongan. Y yo no echo en falta, o sea, no descarto que en el futuro puedan llegar a ser agresiones físicas, que hasta ahora pues se han limitado a, como digo, escraches, claro, pintadas y cosas así, sí, pero sí, sí. realmente la situación aquí a nivel universitario es terrible. Bueno, simplemente esto para darle un poco de contexto también desde Contexto. esta perspectiva. Perfecto. Sí, sí, es un tema global, digamos. Sí, sí. Muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido. Esperamos que para la próxima podamos hablar de algún tema más relajado y de momento lo que sí vamos a tratar de relajarnos con la luz que nos trae o que nos debe traer esta fiesta de Hanukkah que se inicia en unas horas en que estamos grabando, aunque cuando los oyentes accedan a este reportaje estaremos ya dentro de la propia celebración. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias y Hanukkah Sameach.